Ahí ya está grabando. Sin que los dedos, ya está grabando. Primero. Sí, así que, bueno, nos queda. Tú dices la pregunta. Bueno, pues regresamos aquí a tu espacio Psicología en Movimiento y nos quedamos con la pregunta en el aire. ¿Pero cómo se llama el tema? La mujer detrás de la voz, 200 programas al aire de Cristina Soto. Tenemos también muchos saludos de compañeros de nosotros, gente que nos escucha de manera frecuente, Luz Luchis Olvera, ya habíamos comentado, Salen Montiel, Sujei Iribarwen, Paris Xaní Esquivel, Job Hassem, quienes te mandan muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. El día de hoy. Y bueno, ¿cómo incursionas en la arquitectura y cómo decides entrar a la UNAM? Fíjate que me siento rara, porque ahora sí yo soy la que hago las entrevistas y ahora me siento acosada. No, no es cierto. No, mira, fíjate que yo creo que desde chica siempre fui muy inquieta en el sentido de... No, yo no iba a estudiar arquitectura, mi idea desde niña que según yo iba a estudiar química, nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que yo me empecé a plantear cuando, por supuesto, estás en la prepa, que por supuesto no tienes la más mínima idea de lo que vas a estudiar, empecé a plantearme cómo quería de alguna manera hacer una vida profesional. Yo no me veía mucho estando en una oficina o de alguna forma correspondiéndole a un jefe, digámoslo así. Entonces, de ahí empecé a partir y me empecé a dar cuenta que yo necesitaba hacer una carrera donde yo pudiera estar como en el campo, como en la calle, como en otro tipo, que cubriera otro tipo de expectativas para mí, pero que a la vez me enseñara y que tuviera esa capacidad cultural que yo siempre había ambicionado. Entonces, dando, no sé, muchas vueltas y cosas, decido estudiar arquitectura. Cuando yo decido entrar, en esa época, solamente había la carrera, estaba en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, y estaba en el Tecnológico Regional, también en Querétaro, por supuesto las dos con un gran nivel. ¿Aún no estaba en la UAC? No, todavía no. Creo que en la UAC no hay arquitectura, ¿o sí ya hay? Sí, sí hay. Bueno, pero no había en la UAC. No había en ese tiempo. Pero en ese tiempo no, y de hecho no había más escuelas que como las hay ahora, ¿no? Y se da la oportunidad porque también en ese momento mi hermano el mayor, Gerardo, él ya está estudiando en la UNAM, estudia Ciencias Políticas, y me dice, oye, ¿por qué no haces tu examen en la UNAM? Cosa que cuando él me lo dijo se me hizo verdaderamente imposible, porque siempre se hablaba de que era muy difícil entrar en la UNAM porque se hace el examen, ese examen general que es impresionante. Y bueno, el caso es que dije, bueno, no pierdo nada, hago mi ficha, hago también la ficha o mi ingreso también para entrar aquí a Querétaro, y en Querétaro entran, en esa época que yo voy, entran nada más 50 alumnos en el Tecnológico Regional. Hice mis cursos propedéuticos y eso, y yo no quedo. Y la verdad yo sí me desilusioné porque yo jamás había perdido un tiempo así para la escuela, siempre había ido regular en la escuela. Y entonces en ese momento dije, pues sí hago mi examen en la UNAM, me apuro a estudiar y presento mi examen, y pues con la sorpresa de que sí quedo. Y por eso es que decido irme a la UNAM, cosa que yo agradezco hasta este momento, porque no es por ser uno presumido, pero finalmente pues es la escuela, la alma mater de todas las escuelas, pero además en arquitectura pues es en ese momento también la que tiene pues el mejor nivel académico en la cuestión de arquitectura. Yo recuerdo cuando entramos en esa época a CEU, 1200 alumnos a la carrera de arquitectura. La mayoría, muchos, y como ustedes saben, entraban, no sé, ahora yo cambié un poquito de los planes de estudios, pero más o menos viene siendo igual, entraban los de muchos, o la mayoría entran los pases automáticos que vienen de las prepas, los SHs y las prepas que están incorporadas a la UNAM, el CUM y todas esas, entran sin hacer examen.
la gran mayoría traen un gran nivel. Y créeme que ha sido un gran aprendizaje porque independientemente la UNAM, independientemente de lo que te enseña como escuela, que es extraordinaria, es muy pesado estudiar arquitectura, es muy caro también, yo siempre lo he dicho. Es tú estudiaste ahí, Jorge, es un mosaico multicultural estudiar en la UNAM. Encuentras gente, yo sí les he dicho, que encuentras gente desde todos los rincones de nuestro país, de muchos rincones del mundo, diferentes cuestiones culturales, religiosas, niveles económicos. Puedes encontrar a la gente más rica de México hasta la gente con los menos recursos económicos, y la verdad, pero te encuentras gente súper sorprendente. Yo a la fecha, de veras se puedo decir que conté con extraordinarios compañeros, grandes amigos ahora, y la verdad fue maravilloso. Ese paso universitario y ese paso sobre todo en la Universidad Nacional, que pues de hecho, sea de paso, es la alma mater de todas. Así es. ¿Y de ahí? Y de ahí, bueno, pues llega empiezo, yo empiezo a hacer mi recorrido. Fíjate que hoy comentaba incluso con la licenciada Maricano, que estuvo en EXA, en el programa que antes de esto. Yo empiezo un recorrido porque me gusta involucrarme mucho en la cuestión social. Fui una alumna, digamos, regular, tampoco fui una alumna sorprendente en la UNAM. En la UNAM es muy difícil, y no me dejarás mentir, sacarte un 10, ¿eh? De veras, yo sí he de reconocer, y lo voy a decir en público, nunca lo digo porque no soy así, pero por ejemplo a mis hermanos que tuvieron excelentes reconocimientos incluso en sus carreras, es muy difícil. Sacarte un 10 no es fácil, o un 9 ya es una excelencia maravillosa. Yo voy a decir que andaba en un nivel regular, siempre fui una alumna regular, tampoco fui así súper brillante, pero siempre fui muy cumplida. Yo eso sí creo que siempre en la escuela muy cumplida, y sobre todo la UNAM en el sentido, como te hacen hacer muchas cosas artísticas, tienes que sacar recursos de tu imaginación, usar papeles, materiales y todo lo que conlleva el aprender arquitectura, por supuesto, todo lo que tienes que estudiar. Es muy completa, es una de las carreras creo que más completas que hay, y bueno, pero bueno, voy a lo siguiente, de que empiezo a hacer mi servicio social en autoconstrucción, y me vengo a unas comunidades aquí en Querétaro, en Navajas, en la Griega, acá que es el Marqués, en Querétaro, y ahí empezamos a hacer con algunas personas autoconstrucción a 50 casas. Y nosotros ganamos en esa ocasión porque les planteamos todo ese programa de autoconstrucción y ecología, unas casas ecológicas y de autoconstrucción. Competimos para el premio Gustavo Vaz Prada, que se entrega a los mejores servicios sociales en las diferentes categorías, y quedamos orgullosamente 2 compañeros más conmigo que hicimos ese programa en el primer lugar, en la categoría social, que en ese entonces nos dio nuestra medalla el que era el rector de la universidad, José Sarucán. Y bueno, ya después, por supuesto, pues yo me titulo, me vengo aquí a Tequisquiapan, empiezo a trabajar, antes de titularme en obras públicas como supervisora de obras. Y, antes empiezo con un arquitecto que es muy reconocido ahí, que es el despacho Sapiain. Estos arquitectos se dedican mucho en la cuestión de salud, están en los hospitales ABC y todos estos hospitales privados, y ahí aprendí mucho. Pero mi primer trabajo ahí fue doblar planos, y no crean que eran planos pequeñitos, eran así. Eran como sábanas, y de ahí porque por supuesto el costear la carrera era caro, y pues yo necesitaba ese trabajo, y fue ese mi primer, siempre lo digo con mucho orgullo porque ahí aprendí el hecho hasta doblar planos. ¿Doblar literal? Doblar planos, era nada más que doblar planos, y no, eran cientos de planos, y nadie, es un trabajo que por supuesto antes nadie lo quería hacer. Porque aparte de que es así como que el trabajo más pequeñito que te puedas encontrar, ni siquiera el dibujante. Ni chalana. No, doblar planos. Y iba yo por los plumones, y así era
ve por los pulmones, ve por así. Ese fue mi primer trabajo. Dóblate los planos. Doblar planos. Claro. Y aparte tenían que ser casi perfectos la doblada de planos. Y después ahí mismo empecé a trabajar como dibujante, a preparar una de las presentaciones muy importantes que tuvieron ahí, que se presentó en Bellas Artes del despacho. Y ahí, a través de ahí, empecé a agarrarle como el gusto y sobre todo a hacer bien las cosas, porque es un despacho muy importante y reconocido a nivel internacional, este despacho. Y bueno, Ahorita que hablas de que es un despacho conocido a nivel internacional, bueno, investigamos siempre un poco acerca del entrevistado y pues no dejaste de ser el caso. Sé que estudiaste en el extranjero también, en España. ¿Cómo te fue ahí? ¿De qué experiencia tuviste y cómo viste la competencia o la homologación con México? Fíjate que en México tiene un gran nivel a nivel académico, sobre todo la gente también que se va a otros lugares a estudiar. Yo siempre he dicho, a veces te vas, por supuesto aprendes mucho de lo que te puedan enseñar, lo puedes aprender también aquí en México, pero yo creo que lo que aprendes también mucho estando fuera es lo otro, lo extra, digámoslo así. La manera de poder vivir y convivir con diferentes personas, por supuesto de otros países, te ayuda mucho a valorar lo que tú tienes. Y a mí particularmente me gusta y me llama mucho la atención, que yo creo que una de las cosas que tenemos que siempre es ser un poquito más inmortales, digámoslo así, es enseñar o dar a conocer lo que uno aprende. ¿En dónde lo aprendes? Pues en España, en cualquier otro lugar, aquí mismo, lo que sea. Pero siempre hay que enseñarlo, y yo creo que es una de las cosas importantes que también aprendes estando fuera. Aprendes a querer a tu país, a reconocer lo que tienes, valoras muchas otras cosas, y además, independientemente de estar ahí, el simple hecho de estar fuera de tu casa cuando empiezas a hacer una carrera universitaria, yo creo que de las cosas que más se valoran, porque también hay muchos sacrificios. Como te decía, yo provengo de una familia muy sencilla pero muy trabajadora, que mis padres se esforzaron mucho en tener. En ese momento éramos 4 hijos adolescentes estudiando en la universidad, los 4 en México, y imagínate, eran unos gastos impresionantes. Créeme que el tener tener esta cultura del esfuerzo te ayuda a valorar muchas cosas, pero también te ayuda a querer ser mejor, y además yo creo que te hace siempre ser y querer ser una mejor persona, y enseñarle mucho a otras cosas. Las carreras, y no me dejarán mentir quienes tienen esta oportunidad de poder estudiar tanto en México, fuera de tu casa, el sacrificio, porque el estudiar también es un sacrificio. A veces no se come bien, a veces si se come, no se come bien. A veces tienes que caminar porque te acabas el dinero que te toca para el camión, o hasta bañarte con agua fría. Y dentro de las cosas, digamos, cotidianas, yo creo que son de las cosas que más valoras y más aprendes a valorar, por supuesto, lo que tienes en casa. Y estando fuera también, yo te digo, en España, yo creo que es uno de los lugares que a mí particularmente me gustan. Por supuesto, la facilidad y la cuestión con el idioma pues te hace más fácil las cosas, pero España tiene un nivel muy interesante, sobre todo en la cuestión de diseño de interiores, y bueno, es diferente a cómo se maneja aquí en México algunas cosas, pero aquí tiene mucho México para dar y regalar, yo creo que en cualquier parte del mundo. Ha sido una gran experiencia. Estudiar fuera, el simple hecho de estudiar fuera de tu casa es una de las mejores experiencias que cualquiera puede tener. Es una gran responsabilidad, sobre todo, definitivamente. Bueno, tenemos muchas cosas que queremos preguntarte, Cristina. Le voy a pasar a ceder el micrófono a nuestro director. Tenemos el interés de cómo incursionas en el área del periodismo. Bueno, pues Cris la conozco desde hace 24 años que yo llegué aquí a Tequisquiapan. 2 años. Muy chiquita la conocí, precisamente estaba hablando con su hermano
el martes, que es su hermano Raúl Soto. Y ¿cómo los conocí? Chiquillos, como dice ella, muy chiquillos. Y bueno, fue mi alumna en PowerPoint, ¿verdad? Y aparte, pues el gran cariño que le tengo yo a su madre, una gran estima, un gran respeto que le tengo a su mamá, por ser una instructora de las muy buenas y mejoras de aquí, de lo que es en Tequisquiapan, en confección de ropa, y todo ese aspecto que nos lleva, que nos une desde hace mucho tiempo. Empiezo a incursionar lo del proyecto de la radio y me fijo en ella, pero me fijo en ella porque siempre de las personas que me fijo es por su brillantez en los ojos, por esa cosa que a veces me llama la atención el hecho de que cuando una persona desea algo, como que lo ves en los ojos, no sé, eso me llamó mucho de Cristina. Y yo sabía que trabajaba en EXA, de hecho ya nos había hecho hasta una entrevista cuando fuimos una ocasión para promover el CECATI. Se me ocurre hacerlo de la Radio TX, y por ahí por julio o agosto del año pasado, le digo, oye Cris, fíjate que estamos echando a andar esto, pero no sé si funciona o no funcione, pero ¿cómo ves? Y empieza a hacer unas cápsulas de Querétaro cultural, como una especie de viaje mágico, y empieza a hacer unas cápsulas muy padres, y así empieza Cristina en Radio TX. Y yo se lo he dicho, y se lo he dicho en muchas ocasiones, y se lo vuelvo a decir ahora, yo digo que se equivocó de profesión. La verdad siento que se equivocó de profesión, porque tiene una gran facilidad de palabras, su cultura es impresionante. Muy culta. Yo la verdad, créanme que la admiro por eso. Así se me hace como tener una Aristegui en Radio TX. De veras, no, en serio, no lo digo de broma, lo digo porque sé que es una persona muy culta y tiene una gran facilidad de ser una persona muy centrada en lo que dice, muy respetuosa. Eso siempre lo he visto en Cristina, y tiene una gran paciencia con los niños, con los invitados, y siempre es muy respetuosa. Si ustedes se dan cuenta, es la única persona que agradece a los operadores, que agradece el estar en la radio. Es una persona muy agradecida, y una persona que siempre es así, es muy humilde. Muy humilde. Así es. No siempre... sé tú cómo lo veas, pero yo se me hace, y no es porque ella está aquí, y lo he dicho con otras personas cuando lo he platicado, digo, para mí creo que son de las pocas personas que yo considero que es una gran comunicadora. Así es, nunca ha perdido la elegancia, ¿no?, de la educación. Así es. Hablaba ella de una educación tradicional, sí, con tus padres, tus hermanos, aún creciendo con 3 hombres, pues aprendiste la delicadeza de las mujeres, ¿no?, de ser educadas, de ser talentosas, muy cultas. Yo más de una vez me he tenido que dar un quiebre, una vuelta a buscar la información, porque digo, Cristina me va a ejecutar. Dice el profe que le tengo más miedo a ella que a él. Y bueno, Cristina, también está en el día de hoy con nosotros aquí en vivo. Está Luz Olvera, está Sujei también con nosotros, que vinieron a pasar este día y a convivir contigo. Pero yo sí quiero saber cómo entras a los medios de comunicación. Ya nos dijo el profe cómo ingresaste al radio, pero ¿qué te acerca a los medios? Fíjate que a lo mejor nadie me lo cree, pero yo sí padecía, ya lo he vencido un poco, pánico escénico. Esto se da a raíz de que yo tengo una amistad de muchos años con el que de alguna manera me ha acercado a los medios, es Martín Álvarez Reséndiz, quien es locutor de cualquier cantidad de años, participa en EXA, ha participado en televisión, en la televisión abierta en San Juan del Río, y bueno, es una voz muy conocida a través de la radio.
Él, en una ocasión, estando fuera del negocio familiar, llegó y me saludó y me dice, oye, aquí, dice, ¿no te gustaría participar en la radio como locutora? Y yo me eché y le digo, ¿qué? ¿Estás loco? Le digo, ¿cómo crees? Me daría muchísima pena estar yo atrás del micrófono. Me dice, no, dice, ¿sabes qué pasa? Dice que necesitamos mujeres locutoras o conductoras más bien, porque la locución es una profesión, ¿eh? Entonces más bien yo siempre me considero más una conductora que locutora. Y me dice, para la fuerza de la palabra, que es un programa que ya tiene al aire más de 30 años. Es un programa político, social, que es uno de los programas más conocidos en toda la región. Y que se pasaba antes lo que era la XBI, ahora es EXA. Y bueno, me invita a colaborar ahí y accedo. La primera vez que me toca la entrevista, le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar porque me da pena. Yo nunca había estado en una cabina y me dice, no, tú expresa lo que tú quieras. Aquí haz de cuenta que estamos tomándonos un café. Y bueno, esto viene a raíz porque yo en otro tiempo colaboré activamente en la política y fui regidora. Y todo esto me permitió, pues un poquito antes, porque ya tenía yo trabajo antes, digámoslo así, de campo dentro de la actividad política en la que yo participaba, conocer, te puedo decir que sí conozco mi municipio, lo conozco muy bien, a mucha gente del municipio, y de alguna manera esto también me lleva a participar en la política, pero soy regidora durante el periodo 2000-2003, con el entonces presidente Andrés Trejo Valencia, y a través de esa experiencia pues me da pauta poder seguir participando de eso. De ahí que Martín ve en mí esa facilidad o esa virtud, digámoslo así, si se puede llamar así, en mí el hecho de que yo conozca cómo se maneja la administración pública. Dice, a mí me interesa saber que alguien que ha vivido y ha estado en la cuestión de la administración sepa y sobre todo sabe entrevistar a alguien porque sabe lo que les está preguntando. Y de ahí, bueno, surgió esa invitación a la que yo acepto y por supuesto tras la autorización de los que son los encargados y directivos de EXA, San Juan del Río, el licenciado Juan Carlos Morales, también el licenciado Enrique Morales y por supuesto nuestro jefe, don Enrique Morales, y una voz sumamente reconocida también en el medio, me autorizan a que yo entre al programa porque además es un programa de mucho prestigio, que no se permite tampoco tener a alguien que no tenga idea qué está haciendo ahí, ¿no? Y por supuesto, bueno, entro yo ahí y pues a partir de ahí yo entro colaborando en la Fuerza de la Palabra, en EXA 99.1 los días jueves. Y obviamente pues he tenido buenos maestros como lo ha sido Martín Álvarez, a quien yo le agradezco muchísimo que me haya metido en los medios. Por supuesto el licenciado Juan Carlos Morales, que me han dicho, y muchos de los que ahí colaboran, Joaquín Aragón, que es una persona a la que yo le he aprendido porque tiene un profesionalismo impresionante, y como él, como muchos, ¿no? Entonces empiezo a colaborar en los medios y me parece, yo veo en esto los medios. Sí me gusta mucho también la arquitectura y la disfruto mucho. El profesor a lo mejor no ha visto cuando entrego los proyectos y me los acepta. Es maravilloso, me brillan los ojos demasiado también. Pero yo veo en los medios, veo una oportunidad maravillosa de poder expresar y sobre todo yo veo en darle voz a quienes no la tienen y sobre todo a quienes tienen algo siempre que decir. Y sobre todo a la gente común, que yo creo que es donde parte todo esto y la importancia y sobre todo la responsabilidad que se está atrás de un micrófono. En este sentido creo yo que sí, somos muchísima gente quienes tenemos que expresar muchas cosas, hablamos de 200 programas y comentaba yo al profesor antes de que tú llegaras, pues creo que eres la única persona o el personaje que más programas al aire en un medio de comunicación establecido ya formalmente como tal, la primera mujer en Tequisquiapan, sí, que tiene ese logro, ese récord de tener 200 programas.
Y sé la diferencia que hay entre la gente que puedes entrevistar en EXA y aquí en Radio TX. Aquí hay una variedad, una sui generis más grande de personalidades. De todas estas personas que tú has entrevistado, ¿quién te ha impactado o quién te ha llamado la atención que tú digas, wow, como personaje público? ¿Aquí en Radio TX? Y aquí en Radio TX. Bueno, también. en EXA quizá una de las personas que a mí me impactó, sobre todo por su sencillez y por todo lo que también ha hecho, y me pareció una persona muy interesante, es el senador Francisco Domínguez. Uno de ellos, él me gustó. Pero en general es que es muy difícil decir a alguien que ha sido tu favorito. Por supuesto, hay quienes han ido más seguido, ahí han ido presidentes municipales como Fabián. Una de las personas primeras que me tocó entrevistar y estar ahí fue con el entonces presidente de San Juan, Gustavo Nieto. Y él de alguna manera hasta me alentó porque me dice, yo cuando la primera vez que estaba en los micrófonos no hablaba nada, después ya nadie me calla. Uno de ellos también fue Gustavo, pero en general yo creo que son todos, de todos aprendes, porque allá como es otro corte de programa, un poquito más político, es una cuestión política. Pero yo creo que de todos aprendes, y sobre todo yo siempre he dicho que hay que conocer al entrevistado, porque todos tienen cosas interesantes que contar, conocer al entrevistado, respetar al entrevistado y darle, y se los he dicho a ustedes, Jorge, porque a veces hasta me ha tocado en algún momento decirles a ustedes o regañarles, si se puede decir, el protagonista es el entrevistado, no somos nosotros. Por ellos nosotros estamos aquí. Por supuesto, el respeto que uno debe tener al auditorio y hacer también lo que el auditorio quiera en cierta manera escuchar e informar con responsabilidad, porque estar aquí atrás de un micrófono no es fácil, pero además no puedes estar diciendo locuras, sobre todo cuando se trata en temas delicados, temas de noticias. No puedes estar diciendo noticias que no sean ciertas. Es una de las cosas que yo he aprendido mucho en los medios, esta responsabilidad de estar atrás de un micrófono. En Radio TX sería muy difícil porque han sido muchos las personas que han venido a estos micrófonos, a tu espacio. Uno de mis favoritos siempre, y te lo he dicho siempre, para mí son los niños, la mesa bambina. Créeme que me han sorprendido todos los invitados niños que hemos tenido, todos por ejemplo, muchos deportistas tequisquiapenses, que vemos también esa cultura del esfuerzo que el tequisquiapense le ha caracterizado. Personajes importantes, Don David, por ejemplo, Don David Ugalde, que lo tuvimos hace poco, que es una institución en el micrófono, que es un hombre. El otro día decía uno de los jóvenes que estaban aquí de los bomberos, quien no conozca a David Ugalde es que no es de Tequis, porque él condujo durante muchos años, siempre era la voz, sobre todo de la cultura, él promovía mucho Tequisquiapan culturalmente. Él me gustó, me emocionó, fue un programa verdaderamente emotivo, porque él a sus 8 años tiene David, no sé cuántos años tiene por ahí, muy lúcido, pero además con esa personalidad, con esa entrega y sobre todo con esa humildad que tienes para poderte comunicar. Yo creo que gente como ella aprendes mucho. Yo de todos ustedes, como siempre les he dicho, aprendo. Por supuesto, el profesor Pitalúa es una de las personas que aprendió, porque aparte es muy exigente y él es muy duro a veces en los comentarios, pero son de las cosas que yo le agradezco a él, a todos ustedes, a ti, a Dani, que ahora no le hemos dejado hablar, a Flavio, por ejemplo, Flavio Ramírez es una persona que es muy ágil en el micrófono. Él tiene muchos años ya en el medio y son también de las personas que le aprendes mucho. A Romina, con Romina el maestro Flavio, todas las que estuviera escuchando, a Romina Marcel, que me parece que es extraordinaria, digo que es muy barroca para hablar, ella es muy interesante para hablar, a Claudia, que es muy espontánea, tienen formas tan distintas, a Diego, me ha tocado estar con todos afortunadamente, a Mónica, que es muy alegre en su forma de ser, Guillermo. Fíjate que Diego Martínez, déjame decirte que me tocó participar con él en lo que fue el Festival del Cine.
me llevé una súper sorpresa porque digo, es un joven, porque es muy joven, muy informado. Entonces, la verdad, sabe muchísimo. Yo creo que todavía hay que sacarle muchos jugos al libro, hay que exprimirle mucho a Diego. Sabe muchísimo, yo me encantó estar con él. Con todos he tenido la oportunidad de estar ya con todos, con Leti Esqueda, que la verdad me parece esa capacidad que tiene de análisis, pero además tiene mucha cultura en general, Leti. Todas. Mari Carmen, por supuesto, Mari Carmen ya ha tenido tanto tiempo en los medios a nivel nacional, internacional, y bueno, son de las personas que les puedes aprender también mucho. Bueno, pues estamos en tiempo. Sí, por último nada más, porque ya se nos vence el tiempo y viene el otro programa del profesor Manolo, que es Te Cae. Bueno, pues nada más me queda decirle a Cristina, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Yo sé que no habría un mayor reconocimiento que el que te da el público, porque ese es el mayor reconocimiento durante estos medios, durante este largo año que has estado aquí en Radio TX, en este proyecto de Tu Espacio, y este proyecto de Tu Espacio precisamente se lo dejé a Cris pensando en ella por ese carisma que tú tienes. Eso no lo sabes, eso no lo sabe Cris, pero cuando hicimos los 3 proyectos, que era precisamente Tu Municipio Te Informa, estaba en la hora del amigo, y Tu Espacio, es precisamente cuando yo digo, esto le queda, pero si el traje a la medida, a Cristina. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que has dicho, Jorge, de una mujer preparada, carismática, respetuosa, educada, tiene todas esas cualidades en donde ella precisamente deja al público hablar, y créanme que no hay persona que no quiera venir aquí a la radio que quiera venir a Tu Espacio. Así, o sea, de veras, porque yo le digo, oiga, pues que ya quieren, váyanse a tu municipio, no quiero estar en Tu Espacio. No digo, no es por quemar a los del municipio, ¿verdad? Pero sí piden estar con Cris, y luego ella ha tenido esa gran variedad y esa gran, ¿cómo te diré?, diversidad de los programas de lunes a viernes, y que la cual a mí lo respeto. Yo desgraciadamente, pues ahorita hay más con situaciones de trabajo, no he podido hacer otro programa, porque quisiera hacer otro programa lunes a viernes de 7 a 8, seguir con la hora del amigo y seguir con otros programas, y ir dejando programas a toda esa gente que sueña, que quiere estar en los medios de comunicación. Ahorita precisamente acaba de venir un señor que quiere un programa. Bueno, todo el mundo quiere un programa, pero yo a veces quiero verle esa chispa que se le he visto a Cristina, que se le he visto a Mari Carmen, que se le he visto a Mónica, que se le he visto a Guillermo Villalbazo, a Sergio Trejo, a Claudia Sonzulo, que fue mi tercera persona que me fijé, a Manolo, que ahorita le toca, ¿sí? A los doctores que con tanta trabajo que tienen, se dan precisamente ese lugar para estar aquí en Radio TX. A Mitzi Sale, que son la frescura de esta radio, ¿sí? Y todos los amigos que han pasado aquí, que los has entrevistado, me gustaría hacer un collage. Fíjate, me voy a dar la tarea un día de hacer un collage de Tu Espacio, de todos los programas que han pasado por Cristina y por todos los programas de la radio, hacer un collage cuando cumplamos 3 años. Yo estoy pensando, un año apenas, el 3 de diciembre, que vamos a tener aquí en Radio TX. Así que gracias, Cris, es la gratitud enorme, y aquí el buen amigo Jorge te celebra un gran pastel. Con un gran pastel en charola de plata. Es una maravilla. Jorge, finalmente, para abreviar, ser conciso, te agradezco mucho el que hayas sido una excelente compañera. En una ocasión que tú te enfermaste, yo ingresé a cubrir ese día, ese espacio.
Después tuvimos la oportunidad de que me invitaran a participar contigo. Que no sé si incluye la de los 200 programas. He tenido la oportunidad tal vez de tener el programa ya separado, pero no me quise perder la oportunidad, dirían, de tonto no tengo un pelo. Para mí ha sido una gran experiencia, al igual que con el profesor. Te agradezco tus enseñanzas. Yo sabía que aprendería mucho de ti. Me siento muy orgulloso de ser tu compañero y te agradezco. Y yo he aprendido también de Cris, ¿eh? Sí, claro que sí. Y te ¿Sabes agradezco. qué he aprendido de ella? Su paciencia. Yo soy muy imprudente. Pero bueno. Y le agradezco a las personas que están aquí con nosotros. Que salgan aquí en la tele. Que salga Luchis, que salga Sujei. Van a compartir ahorita con nosotros este pastelazo de pingüinos que te elaboramos aquí el día de hoy. Oye, pero no trajiste velita. No, como no, traigo cerillos. Y pues no sé si quieras decir algo más, ya estamos. No, pues yo les quiero agradecer, nos vamos ya prácticamente a ir porque ya hay que respetar el horario de nuestro compañero Manolo de Azul, mucho cariño. No, mi queridísimo biólogo Manolo Jiménez, que tiene el programa Te Cae. Yo les agradezco mucho, por supuesto, y créanme que esto no es posible sin la colaboración de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y para no omitir nombres. ¿Y cómo te despides? Hasta entonces. Agradeciendo. Por supuesto, a mi queridísimo Alejandro Muñoz, Claro, que ya claro. También es parte de este inventario. de Radiotequis. De veras, la jornada que ahora está haciendo Alex es de reconocerse, es de apoyarse y sobre todo de valorarse. Créanme que sin ellos imposible sería que nos pudiesen escuchar. Agradecerle a todo nuestro auditorio porque de veras críticas buenas, malas, siempre son muy constructivas para hacer mucho mejor y prepararnos mucho mejor para todos ustedes. Gracias a todos, gracias a todos mis compañeros, gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias, Daniela, que ahora no te dejamos hablar. No, de camarógrafo está bien, por algo se empieza, ¿no? A Luchis, que también, Luz Olvera, que también ha colaborado muchas veces, muchísimas gracias. Y a mi queridísima Chaparra Sujei Iribarren, muchísimas gracias porque también ella ha aportado mucho aquí a Radiotequis. Por supuesto, profesor, nada sería igual si no nos hubiera dado esta oportunidad de estar aquí en Radiotequis. Muchísimas gracias. Pronto te dejaré. Un aplauso. Gracias, perdón.